Buenas tardes, desde el Magisterio Escatológico Ysacar les he prometido una segunda parte del tema señales del anticristo, ¿verdad? Algunas señales del anticristo. Como cristianos debemos identificar al falso Cristo o falso Mesías. Hay 6 señales que identifican su manifestación al mundo. En el primer video abordamos 3 de estos puntos, que habrá apostasía, que traerá paz y seguridad, y que engañará de ser posible aun a los escogidos con prodigios, milagros y señales, y que saldrá para vencer. Ahora les traigo la segunda parte. En este segundo video continuaremos con 3 señales más, y son las siguientes. Será más sabio que Daniel, es decir, más sabio que el profeta Daniel y entendido en enigmas y profecías. Tendrá gran poder y autoridad y será un personaje inmensamente rico. Entrando de lleno a este punto, ¿verdad? Que será más sabio que el profeta Daniel y entendido en enigmas y profecías. Nos dice que su sabiduría será motivo de gran admiración. Podrá resolver muchos de los grandes misterios o enigmas ocultos a la mayoría de los mortales. Esto fue predicho por el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, donde le dice a este anticristo: He aquí, tú eres más sabio que Daniel, y no hay ningún misterio que te sea oculto. Se pueden imaginar que esté frente al anticristo y trates de engañarlo, de mentirle. No podrás, porque él no solo es un maestro de la mentira con poderes sobrenaturales. El anticristo es la prosopopeya de la mentira. Así lo llama Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por cuanto no quisieron creer a la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y la mentira es el anticristo. Hoy en día, con la ciencia de la programación neurolingüística o PNL en psicología y con la inteligencia artificial que se aplica con cámaras de vigilancia, son capaces de interpretar los gestos faciales, el pensamiento oculto de las personas por sus movimientos musculares con fines de control y represivos. Si en las Sagradas Escrituras de la Santa Biblia leemos que Satanás citó los textos sagrados ante nuestro Señor Jesucristo, porque Satanás conoce cada historia y texto bíblico. Él inspiró la Inquisición para que no se publicara la Biblia, e inspiró a los enemigos de la verdad para perseguir a los traductores de la Biblia. Satanás es experto en manipular y engañar. Ha usado a falsos profetas para manipular la Biblia, para engañar. Por eso han surgido tantos sacerdotes y falsos profetas de Baal, cuyo fin es desviar la adoración a Dios para dársela a ídolos y dioses falsos, y para adorar al anticristo y lo que representa en el mundo. Bueno, les digo, ¿verdad? El anticristo será entronizado como emperador del mundo. Impondrá un régimen orwelliano como el de la obra 1984, pero más refinado, brutal y represivo. Si Daniel el profeta vio la visión de todos los acontecimientos desde su época hasta los días finales de este mundo, el profeta Ezequiel dice que el anticristo será un ser ominoso y peligroso, un hombre con un espíritu inmundo y sobrenatural, más sabio que el profeta Daniel. Nada le será oculto. Todo lo que acontece en el mundo, los misterios más recónditos o secretos, el anticristo lo sabrá. Satanás o el dragón le dará a la bestia o el anticristo su poder y su trono y gran autoridad. Así lo dice Apocalipsis 13:2. Recuerda que Satanás era querubín perfecto. Estuvo en el jardín del Edén. Eso lo dice Ezequiel 28:15. Él ya estaba cuando el primer fratricidio de Caín contra Abel. Satanás ya existía cuando se construyó la Torre de Babel, e incluso la época de los gigantes. Y un dato interesante, esto lo tomé de la Biblia, ¿verdad? Que Satanás se presentó ante Dios para acusar a Job, porque Satanás es un acusador falso para destruir el alma, el espíritu de las personas.
Dice que se presentó ante Dios para acusar a Job. Así lo dice el capítulo 1, versículo 6. También Satanás estuvo en la corrupción de Sodoma y Gomorra, en el diluvio universal. No es secreto para Satanás dónde quedó el arca de Noé. Quiso robar el cuerpo de Moisés para manipular al pueblo judío, pero se lo impidió el arcángel Miguel. Así lo dice la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 9. Y como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esta es una lucha entre el bien y el mal. El anticristo, heredero de Satanás, de su trono, su poder y con conocimiento y sabiduría mayor a la del profeta Daniel, no habrá secreto actual ni antiguo que le sea desconocido. ¿Y quién construyó las pirámides de Egipto, la esfinge de Giza? Todos esos secretos, para ellos no será desconocido. Esta es una lucha entre el bien y el mal. El Espíritu Santo sellará a los verdaderos adoradores de Dios. El anticristo pondrá un sello a los suyos. Si Satanás se presentó en el cielo ante el trono de Dios para acusar a Job, si se acercó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto para tentarlo, ¿y usted cree que va a parar al diablo con un escapulario, con la medallita de San Benito, San Caralampio, con agua bendita? La salvación es Cristo, es protegernos estando al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Otro tema importante es que el anticristo tendrá gran poder y autoridad. Esa es otra manifestación del anticristo. Es que se le dará gran poder y autoridad por 42 meses. Así lo dice Apocalipsis 13:5. El profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27, nos escribe, ¿verdad? O nos dice que nos habla de 70 semanas. Y estas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén y sobre los judíos, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Habla de edificar Jerusalén, habla del sacrificio del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. La destrucción de Jerusalén y del templo, todo esto tuvo su cumplimiento. Pero quedó la semana número 70, que quedó una semana pendiente. Dice que después, por una semana de 7 años, confirmará el pacto con muchos. Ese será el pacto de paz y seguridad con muchas naciones que también nos anunciaron los profetas. Dice que habrá una semana de 7 años, la última, para poner fin al pecado. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, en otro texto dice al tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses en que se le dará poder y autoridad al anticristo, o de 1260 días literales. Dice que se hará cesar el sacrificio. Y para que cese el sacrificio tendrá que haber un tercer templo. Tendrá que reconstruirse el templo de los judíos. Esto fue profetizado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Cuando se da la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se sentará en el templo de Dios. Tendrá que estar construido. No se ha construido. Eso es algo que veremos la humanidad. Dice que entonces hará cesar el sacrificio en el tercer templo. Volviendo a las 70 semanas, dice que en la segunda mitad de la semana 70, después de 3,5 años, 42 meses, tiempo, y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 días literales, dice que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, o sea, el anticristo, hasta que venga la consumación, hasta que se acabe todo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando sea como en los tiempos de Noé o en los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, será la muchedumbre y las abominaciones. Habrá apostasía y vendrá el desolador o el anticristo. Hasta que venga la consumación, se derramará sobre el desolador lo determinado, o sea, su castigo. Solo son 1260 días o 3 años y medio.
Por eso Satanás descenderá con gran ira porque su tiempo será breve. Así lo dice Apocalipsis 12:12. Dice que después, cuando venga la consumación, se derramará el castigo sobre el desolador. Es decir, será arrojado al lago de fuego y azufre. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Eso está en Apocalipsis 20:10. Hay una interpretación equivocada en cuanto a estos 3 años y medio. Es la media semana o la mitad de la semana de Daniel 9, versículos 24 al 27. Son 3 años y medio, son 42 meses. De Apocalipsis 5 o Apocalipsis 13:5. O dice que son tiempo y la mitad de un tiempo. O 1260 días que son literales. Daniel divide la última semana en 2 mitades. En los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Es cuando se cesa, digamos, el sacrificio. Y después en la segunda mitad de la semana, cuando cesa el sacrificio, es donde empieza, digamos, a gobernar el anticristo. Aquí fue tergiversado por una falsa profeta, dándole a estos 3 años y medio 42 meses o 1260 días literales, como que si fueran 1260 años, y salió inventando unas cuestiones históricas que no son ciertas. Porque no dividió las 70 semanas en días, y los días en años, y los años de nuevo en días, y los días en años, que es lo que hizo con la última semana, porque entonces 70 semanas, si en media semana son 1260 días, y para la falsa profeta son 1260 años, en 70 semanas serían 176.400 años. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, habló de 70 semanas, donde cada día era de un año, pero la última semana de 7 años, o la mitad de la semana, o 3 años y medio, cesa el sacrificio del templo, de que habla 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. El diablo, que es astuto en manipular la Santa Biblia, utilizó una falsa profeta para cambiar el sentido de la última semana. En la mitad de la semana, es decir, sembrando confusión y engaño para los que le siguen. Y un último punto es que el anticristo será un personaje inmensamente rico. Así lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 4 y 5. Nos dice: con tu sabiduría y con tu inteligencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. 3 cosas lo hacen inmensamente rico: la sabiduría y conocimiento sobrenatural, debido a sus contrataciones, que son pactos o acuerdos comerciales. Y tercero, que será una época de control de alimentos y control de todo. Dice que juntará las naciones sobre sí. Le será fácil controlar las organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial de Comercio, el Programa de Naciones Unidas para los Alimentos. ¿Quién será como el anticristo o la bestia? No habrá comparación. Superará a todos los tiranos y dictadores sanguinarios de toda la historia, de todas las épocas. Se erigirá en Dios como lo hicieron los césares en el Imperio Romano. Su control de los alimentos será brutal. Nadie podrá comer. Nadie podrá comprar ni vender si no adoran al anticristo. En esa hambruna y control de los alimentos se cumplirá la profecía de Apocalipsis 6:6. Y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. El denario en la Biblia equivale al salario de un día. ¿Se pueden imaginar? Lo que una persona gana trabajando en todo un día, solo podrá comprar 2 libras de trigo. No tendrá dinero para nada más. El hambre será, pero digamos, va a recorrer todos los países del mundo. Apocalipsis 13:2 nos dice que el dragón o Satanás le dio su poder y su trono y gran autoridad. Como cristianos tenemos que adorar solo a Dios, tomarnos de su mano con toda súplica y oración, porque los días que vendrán son malos. Servir y adorar solo a Dios. Así como Satanás entregó
al anticristo sus reinos, también seremos tentados a adorar al anticristo por hambre o por lo que nos ofrezca, a lo que ofrezca a aquellos que se van a perder. Debemos responder bajo la protección del Espíritu Santo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículos del 8 a 10. ¿Recuerdan ese pasaje de la Biblia cuando dice que el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y así, de esta manera concluyo este tema sobre el anticristo. 6 señales que lo identifican. Agradeceré mucho lo compartas con tus contactos como una bendición y dejes tu comentario. Y como dice Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, a través de el apóstol Juan, dice, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta aquí, ¿verdad? Este tema interesante sobre, este tema escatológico de este magisterio escatológico Ysacar de profecías bíblicas. Muchas gracias, buenas tardes.